Salmo 89, versículos 0 al 52. Así dice el Señor, Masquil de Etán Ezraíta. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones, Selah. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo, Selah. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos.
Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Selah. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro salmo lo ubicamos en los días del cautiverio babilónico, cuando fue destruido el templo y la ciudad de Jerusalén. Damos de nuevo los versículos 40 al 42. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. El autor del Salmo se llama Etán Ezraíta y puede ser un descendiente del Etán, músico muy destacado de los días de David. Este autor es un creyente confundido por lo que está viviendo, la destrucción de Jerusalén y del templo y el cautiverio, y lo que sabe del pacto que Dios hizo con David y que se nos enseña en 2 de Samuel 7. Así pues, el tema del Salmo es la angustia y confusión de un verdadero creyente ante el aparente incumplimiento de Dios a su pacto con David. Ese es el tema, la angustia y confusión de un verdadero creyente ante el aparente incumplimiento de Dios a su pacto con David. Y el título que le hemos puesto a la enseñanza es Las profundidades del pacto davídico. Este hermano está confundido porque él no conoce las profundidades del pacto davídico. Vemos 4 cosas en la mente de este creyente confundido. En primer lugar, vemos el fundamento del pacto davídico, los versos 1 y 2 y los versos 5 al 18. En segundo lugar, vemos el contenido del pacto davídico, versos 3 y 4 y versos 19 al 37. En tercer lugar, vemos el aparente incumplimiento del pacto davídico, versos 38 al 45. Y en último y cuarto lugar, vemos el clamor por un pleno cumplimiento del pacto davídico en los versos 46 al 52. 4 cosas con respecto al pacto davídico: el fundamento, el contenido, el aparente incumplimiento y el clamor por un pleno cumplimiento. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo V antes de Cristo, pero tenemos que ver a Cristo en el siglo I y aplicarlo en nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos en primer lugar el fundamento del pacto davídico. El fundamento del pacto davídico, como el de todos los pactos de Dios, es su grandeza. Llama muy poderosamente la atención la altísima percepción que tiene el salmista de la grandeza de Dios. Ojalá todos nosotros tuviéramos eso, una altísima percepción de la grandeza de Dios. La grandeza de Dios es el fundamento del pacto davídico y este salmista tiene una altísima percepción de la grandeza de Dios. Por motivos del tiempo, solo vamos a verlo rápidamente. Él
muestra la grandeza de Dios como fundamento del pacto davídico, hablando de sus atributos, de los atributos de Dios. Rápidamente, verso 1, misericordia y fidelidad. Verso 2, verdad. Verso 5, hacedor de maravillas. Verso 6, grandeza inescrutable. Verso 7, temible y formidable. Versos 8 y 13, poderoso. Verso 9, soberano. Verso 10, guerrero victorioso contra Rahab, que es Egipto. Versos 11 y 12, creador y dueño. Verso 14, justicia y juicio. Versos 15 al 18, bienaventurado el pueblo que tiene una alta percepción de tu grandeza, porque sabe alabarte. Ese es el fundamento del pacto davídico. Ahora veamos el contenido del pacto davídico. El contenido del pacto davídico se presenta en dos partes. Una parte es incondicional, es decir, David no tiene que hacer nada para que esto suceda. Y otra parte es condicional, y aquí es donde él no entiende bien. Él no entiende bien que su hijo, el hijo de David, que será rey eterno, tiene que obedecer a Dios en la parte condicional para que la parte incondicional se cumpla. El no entendimiento de la relación entre la parte incondicional y la parte condicional del pacto es lo que hace que Etán esté confundido. Veamos la parte incondicional, verso 4. Para siempre confirmaré tu descendencia, dice Dios personalmente a David, y edificaré tu trono por todas las generaciones. La parte incondicional que Dios le promete a David es: tendrás una dinastía preservada y guardada. Una dinastía son hijos suyos que se sientan en el trono. Una dinastía preservada y guardada hasta que llegue uno de tus hijos que será rey eterno. Eso es incondicional para David. Versículos 22 y 23. La parte incondicional: no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. A los que le aborrecen, 22 y 23. Esta es la parte incondicional: victoria sobre sus enemigos. Dios le dará al hijo de David victoria sobre sus enemigos. Ahora viene la parte condicional, y como ya les dije, la no comprensión de la relación que existe entre la parte incondicional y la parte condicional es lo que confunde a Etán. Veamos la parte condicional, versos 30 al 33. Si dejaren sus hijos mi ley, está formulando la parte condicional solamente en forma negativa. Recuerden que en casi todos los pactos de Dios, las condiciones, mandamientos o decretos se formulan en forma negativa. En el pacto mosaico hay 10 cláusulas y 8 son negativas. Pero eso no significa que Dios no esté ordenando obediencia. Dios ordena obediencia, no a David, sino al hijo de David, que será rey eterno. Por eso dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, implícitamente está mandando obedecer. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. En otras palabras, cuando el hijo de David, que será rey eterno, sea obediente, se cumplirá lo que le fue dicho a David sobre su trono eterno, es decir, la parte incondicional del pacto davídico. Número 3, el aparente incumplimiento del pacto davídico. Ahora ya ustedes entienden por qué Etán está confundido. Y por eso hace esta oración donde parece que Dios no ha cumplido su parte del pacto, el pacto a David, pero la verdad es que no es así, sino que Etán no lo entiende. Verso 38 y 39. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Ya ustedes pueden entender por qué él dice esto, porque no entiende la relación entre las dos partes. Y si a eso le sumamos la angustia de ver a Jerusalén destruida, de ver el templo destruido y de ver que pasa el tiempo y las cosas prometidas a David no se cumplen, entonces él ora a Dios confundido y dice: Dios, no has cumplido tu pacto a David.
Pero luego, después de todo eso, él termina su cántico con un clamor pidiendo el pleno cumplimiento del pacto davídico, y ese es el cuarto punto del Salmo. Lo primero es el fundamento del pacto davídico, lo segundo es el contenido, lo tercero es el aparente incumplimiento y lo cuarto es un clamor por un pleno cumplimiento. Verso 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Este hombre desea ver la grandeza de Dios en el cumplimiento de su pacto a David antes de que él muera. Y no le importa su vida, sino ver el cumplimiento del plan de Dios. Veamos el verso 47 y 48. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Este hombre desea ver la gloria de Dios en el cumplimiento de la promesa hecha a David. Y aquí se nota un altísimo despojo de sí mismo y de su vida en este mundo. Lo que él dice en estas frases es más o menos como esto: Señor, tú creaste al hombre para ver tu gloria. Si yo no veo tu gloria, entonces me habrás creado en vano. Señor, yo no puedo librarme de la muerte, por tanto, déjame ver pronto tu gloria antes de que yo muera. Y está totalmente agobiado porque ve que los enemigos de David están destruyendo su casa, su ciudad, y entonces termina con una oración imprecatoria. Imprecatoria significa pidiendo el castigo de los enemigos. Verso 49. Señor, ¿dónde están tus misericordias? ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Eso es una oración imprecatoria. Verso 51. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado a Dios, han deshonrado a David, han deshonrado la casa de David, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Hace una oración imprecatoria porque quiere ver el cumplimiento del pacto davídico, puesto que en el pacto davídico Dios le había prometido a David victoria sobre sus enemigos, y él no está viendo esa victoria, y por tanto ora: Señor, destruye los enemigos que han avergonzado a David. Y aunque él no ve todavía el cumplimiento de esto, este hombre es un hombre que tiene tal percepción de la grandeza de Dios que él no duda de que Dios le va a responder, y él no duda de que Dios le va a aclarar lo que él no entiende. Y por eso termina el Salmo con esta contundente oración: bendito sea Jehová. Es como si él estuviera diciendo: no entiendo, estoy confundido, tú eres grande. Yo anhelo ver tu gloria, sé que me responderás, sé que tú harás lo que dijiste, pero yo no lo entiendo. Y cierra diciendo: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Como quien dice, doble seguridad tengo. Cada palabra amén significa estoy seguro, así sea, así será. Cada palabra amén significa estoy totalmente convencido de que Dios es grande, de que lo que Él ha dicho se cumplirá, que en su momento me aclarará lo que no entiendo y que Él le cumplirá sus palabras a David. Por eso dice 2 veces amén, porque tiene una doble certeza de que Jehová hará todo lo que le dijo a David. ¿Dónde está Cristo? En el Salmo 89. El Salmo 89 de manera especial es un salmo centrado en Cristo. Primera parte donde está Cristo en el Salmo 89, verso 20. Podemos encontrar a Cristo en el Salmo 89 rastrando la palabra ungido o la palabra unción, porque esa palabra ungido o unción significa Cristo. Es la palabra hebrea Mesías, que traducida al griego es Cristo, y en el español también es Cristo.
Entonces en el verso 20 vemos a Cristo por primera vez en el Salmo. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Ahí está Cristo. Cristo es el segundo David, que es antes que el primero. Cristo es el segundo David, que es antes que el primero. El segundo David es hijo de David y a la vez Señor de David. Ese es Jesús, el gran David, más grande que el primero, y es hijo de él. Y eso fue lo que le preguntó en cierta ocasión a los fariseos: ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David y a la vez es su Señor? Aquí está, Cristo es el segundo David, que es antes que el primero. Pero otra vez está en el verso 38. Verso 38 dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la cruz. Esta es la cruz. Tú desechaste a tu ungido, a tu Cristo, y te has airado con él. La figura de Dios airado con los hijos de David por haber violado la ley de Dios, es decir, desobedecer la parte condicional del pacto, es un tipo de la verdadera acción que Dios hará sobre el segundo David, que es llenarse de ira contra él y desecharlo y menospreciarlo cuando carga los pecados de su pueblo como un sustituto. Y esas son las profundidades del pacto davídico. Aquí están las profundidades del pacto davídico, mientras que en el texto histórico, es decir, mientras que en el contexto histórico tenemos a la nación de Israel siendo castigada por los pecados propios y los pecados de los reyes, hijos de David, lo que tenemos en un sentido más profundo es al hijo de David, que será rey eterno, siendo desechado y menospreciado por Dios. Tercer lugar del Salmo donde está Cristo, verso 51. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Estos son los enemigos de Cristo deshonrando a Cristo, y en medio de la petición del salmista, Dios está diciéndonos que va a traer venganza sobre todos los enemigos de Cristo, del segundo David. Y así tenemos a Cristo en este Salmo. Uno, el Cristo ungido desde antes de la fundación del mundo, verso 20, segundo, verso 38, el Cristo crucificado como un sustituto, y verso 3, el Cristo victorioso en su segunda venida. Esas son las profundidades del pacto davídico. Cosas que Etán no entendería jamás. Nosotros las entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos el Nuevo Testamento. Etán no las entendería jamás. Etán no entendería jamás que el hijo de David, el que sería rey eterno, tendría que morir primero para que las promesas incondicionales a David se cumplieran, que tendría que ser un ungido señalado por Dios, que a su vez es crucificado y que a su vez vendrá victorioso después de haber sido desechado y atacado por su propio padre con ira por los pecados de muchos. Estas son las profundidades del pacto davídico. ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? Lo primero que nosotros debemos aprender de este salmo es que debemos rogar a Dios y esforzarnos en nuestro estudio de la Biblia y en nuestro estudio de buenos libros de teología propia. Tenemos que rogarle al Señor para obtener lo que este salmista tenía, que es una altísima percepción de la grandeza de Dios.
Cuando veíamos el fundamento del pacto davídico, Etán nos mostró el fundamento del pacto davídico en la grandeza de Dios, porque este hombre tiene una altísima percepción de la grandeza de Dios. Hermanos, nosotros seguimos a un Dios grande, pero nosotros tenemos que percibir que Él es grande. Si nosotros no percibimos que Él es grande, nuestra fe es pequeña. Y cuando estamos ante un dilema, ante algo que nos confunde, como este salmista estaba, entonces nuestra fe decae. Pero si nuestro Dios es grande, si nuestra percepción de Dios es grande, no hay miedo, no hay temor. Y si hay confusión, podemos esperar hasta que Él aclare, diciéndole: bendito Jehová para siempre, amén y amén. Así tiene que ser una percepción alta de la grandeza de Dios, lleva a una fe fuerte. Por eso estudiemos en nuestra Biblia los atributos de Dios, estudiemos en nuestra Biblia el plan de Dios, estudiemos la grandeza de Dios, la grandeza de su plan, la grandeza de la cruz, la grandeza de su ley. Que nuestro Dios sea siempre grande en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Estemos demostrando siempre que nuestro Dios es grande. La iglesia tiene que tener esa característica. La iglesia se tiene que ver a sí misma y que los demás la vean como que la iglesia vea a un Dios grande. Por eso en esta iglesia cantamos himnos y acompañamos todo lo que cantamos con una música majestuosa, una música que muestre que nuestro Dios es grande. No una música barata, popular, sino una música majestuosa, que levante el espíritu y que muestre la misma música per se que nuestro Dios es grande. Si la música que cantamos no muestra que nuestro Dios es grande, no es digna de ser cantada. Los predicadores que nos subimos a este púlpito, siempre que explicamos un pasaje, desde ese pasaje tenemos que hacerle ver a ustedes que nuestro Dios es grande. Y cuando estamos en una dificultad, viviendo una gran dificultad o teniendo confusión en esta vida o un dilema, tenemos que demostrar con nuestra serenidad, con nuestra paz y con nuestras acciones siempre justas y rectas, que aunque no sabemos qué está pasando, aunque no sabemos qué será de nosotros en esta situación tan compleja, nosotros esperamos en un Dios grande. Eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas, es lo que tiene que suceder en nuestro púlpito, es lo que tiene que suceder con nuestros cantos, es lo que tiene que suceder con nuestra música. Nuestro Dios es grande y eso es lo que tenemos que cantar, eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que hablar, eso es lo que tenemos que predicar, eso es lo que tenemos que vivir. Un Dios grande. Mientras el mundo en que vivimos se llama a sí mismo progresista, porque ellos creen que progresarán desobedeciendo las leyes de Dios, la iglesia se debe llamar una iglesia grandiosista. Y noten bien cómo escribo la palabra grandiosista. La D va con D mayúscula, porque se refiere al único y verdadero Dios. Es el único que es verdaderamente grande, porque es el único Dios viviente y verdadero. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia grandiosista, una alta percepción de la grandeza de Dios. Eso fue lo que sacó a este salmista de la angustia y la confusión. Su alta percepción de la grandeza de Dios. Número 2, vemos en este salmista un altísimo despojo de sí mismo y de su propia vida. No me interesa mi vida, yo voy a morir pronto, pero lo único que quiero es ver que tú le cumplas las palabras que le prometiste a David. Ese debe ser nuestro sentir. Debemos vivir no para nosotros mismos, no para esta vida, debemos vivir para haber cumplido el plan de Dios. No vivir para ser felices, vivir para el plan de Dios.
para que Dios cumpla una a una todas las palabras de su plan que nosotros conocemos. Alta percepción de la grandeza de Dios y alto despojo de sí mismo y de esta vida, dos características ejemplares en este salmista llamado Etán. Y finalmente, la iglesia vivirá una situación muy parecida a lo que vivió este salmista cerca del gran final de la historia de la humanidad. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 11, versículos 3 al 15. La iglesia vivirá una situación muy parecida a la que vivió este salmista cuando venga o esté muy cerca el gran final. Dice Apocalipsis 11, 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son la iglesia. Recuerden que Cristo envió a sus discípulos de 2 en 2. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Lo dicho, en los primeros capítulos de Apocalipsis se dice que estos candeleros son las 7 iglesias que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto es cuando la iglesia está siendo perseguida. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto es cuando la iglesia ora en medio de la persecución, hace oraciones imprecatorias y Dios envía juicios sobre sus perseguidores. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, en el tiempo del fin, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y miren esto, y los vencerá y los matará. Dios ha decretado que antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia de Cristo sea vencida y derrotada. Una aparente destrucción de la iglesia, así como vimos en el pasaje. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, o sea, un corto periodo de tiempo, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Nosotros atormentamos al mundo cuando le decimos que el aborto es un homicidio, que la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad es un pecado. No nos soportan. Somos un tormento para ellos. Y cuando crean que nos han asesinado, que nos han acabado, que han acabado con esa superstición llamada cristianismo, se pondrán felices, pero su felicidad les durará muy poco. Verso 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Este es el fin del fin. Y sus enemigos los vieron, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Esto es un número simbólico. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, pero no se arrepintieron. El segundo ay pasó, he aquí viene el tercer ay, viene pronto, y ese tercer ay es la segunda venida de Cristo y el juicio final. Así que el Salmo 89 nos muestra una vez más que el futuro está en el pasado. Así como Israel, el David, el ungido de Jehová del Antiguo Testamento, aparentemente fue humillado y derrotado, así también la iglesia será humillada y derrotada en el día final. Y los hermanos en Cristo que tengan que vivir estas cosas tendrán que hacer lo mismo que Etán. Solo una alta percepción de la grandeza de Dios les dará la seguridad de que, aunque al parecer han sido derrotados y Dios los ha desechado y abandonado, no ocurrirá así, y esperarán confiados a que Dios cumpla todas sus palabras que están escritas en este libro.
Así pues, el Salmo 89 es uno más de aquellos salmos que nos preparan para la aflicción. Una mente preparada para la aflicción cuando estamos en situaciones difíciles, que no entendemos, que estamos confundidos. Recordemos la grandeza de nuestro Dios y digamos con este salmista: bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor Dios Todopoderoso, que realmente hablas a tu pueblo por medio de la exposición de tu palabra, hoy nos has hablado por medio del Salmo 89 y nos has dejado ver tu grandeza, tu maravilloso pacto con David y la absoluta seguridad de que así que como cumpliste todo lo que dijiste a David en tu Hijo el Señor Jesucristo, cumplirás todas las palabras que están escritas para nosotros, tu iglesia. Te rogamos que nos concedas una alta percepción de la grandeza de nuestro Dios, un alto despojo de nuestra vida y de nosotros mismos, y una seguridad de que aunque estemos en urgencia, en peligro, y todo parezca contrario a nosotros, tú cumplirás cada una de tus palabras, tú nos salvarás ahora y para siempre. Te damos muchas gracias, oh Dios eterno, y te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.